Esperemos ¿Cómo que... están el día de hoy? Bien, bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes de comenzar, ¿han visto algo acerca del derecho romano? ¿Ya han visto Buenas algo? noches. Buenas noches. En la licenciatura, pero la verdad ya no recuerdo casi nada. Ok. Bueno, vamos a volver a tocar el tema. Ya estamos conectados, ¿verdad? Bueno. Para hablar de derecho romano, pues muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué derecho romano? Si ya es muy antiguo, tiene mucho tiempo, ¿qué tiene que ver con nuestra realidad hoy en día? Bueno, cuando estudiamos el derecho romano, pues nos surgen preguntas como ¿cómo era antes el gobierno que nos regía, verdad? Asimismo nos preguntamos cómo eran las leyes o cómo nos regulaban los dirigentes en aquella sociedad. Bueno, ya tocante este tema, como podemos ver, nuestra forma de gobierno, incluyendo la legislatura, proviene de la antigua Roma. Es decir, estamos muy influenciados conforme al derecho romano, incluso hoy en día. Por tanto, pues al hacernos este tipo de preguntas y ya al conocer que nuestra forma de gobierno se encuentra regulada en gran parte y en base al derecho romano, también nos encontramos que tenemos un modelo productivo en Roma. Este modelo productivo en Roma, pues tiene un contexto económico, social y político, donde dominaba el esclavismo y había también clases sociales que se encontraban delimitadas. Había esclavistas, esclavos, encontrábamos los plebeyos y también a los patricios. Esto tenía un modelo político que terminó evolucionando en una monarquía. Después, posteriormente a la monarquía, nos encontramos con la república y terminó culminando en un imperio, y este imperio fue universal. Hemos visto algunas veces películas de aquellos tiempos, ¿verdad? De cómo se manejaba incluso la política en Roma. Y podemos darnos cuenta que tiene mucho que ver, ¿verdad? Como hoy en nuestros días aún se maneja. Bien. La regulación de la sociedad romana se fincó en un sólido sistema jurídico. Desde aquel entonces ya existía un sistema jurídico y que en ese momento, pues, hizo que hasta nuestros tiempos siga siendo un gran modelo de aplicación, ¿verdad? Se sigue aplicando en varios sentidos para los estados modernos. Por tanto, entendamos la legislatura. La legislatura es aquel periodo de tiempo en que dura el mandato de un órgano legislativo. Esto desde que se instala hasta el término de su mandato. En este caso, hoy en día, constitucional, ¿sí? De todos los que lo integran. También, por si alguien no conocía lo que eran los plebeyos, pues los plebeyos era el nombre de la plebe, la clase social que era hereditaria de los plebeyos en la antigua Roma. Esto pues termina siendo un término empleado frecuentemente que lo usan los historiadores para referirse a aquellas personas que no poseían un vínculo sanguíneo con los padres que fundaron Roma. A ellos se les llamaba plebeyos. Y los patricios, pues principalmente era la clase social, ¿sí? De Roma, que era la dominante en aquellos tiempos. O sea, dominaba y gozaba de un gran prestigio, así como de privilegios, como hoy en día se puede ver, ¿verdad?
y ellos pues dominaban a los habitantes de Roma. Ellos formaban las legislaturas en aquellos tiempos. Ahora bien, tocante a la monarquía, bien, pues cronológicamente hablando, la monarquía inicia en el siglo VII antes de Cristo con la fundación de Roma. Según la mitología, fue hecha por los hermanos Rómulo y Remo. Si habían escuchado en alguna ocasión acerca de ellos, bueno, se dice que la monarquía surgió con la aparición de dos hermanos que eran mellizos, de nombre Rómulo y Remo, y según la historia, ¿verdad?, al nacer fueron arrojados al Tíber en una canasta y fueron recibidos por una loba hembra, claro está, y los amamantó. Posteriormente a ello, un pastor y su esposa los recogieron y ellos al crecer formaron la historia de lo que ahora se conoce como el Imperio Romano. Este pues inició en el siglo VII antes de Cristo con la fundación de Roma, como lo comentamos. También dentro de este periodo tenemos las principales instituciones políticas, entre ellas el Senado. El Senado desde aquel entonces ya había aplicado como tal. En aquellos tiempos era integrado en su inicio por puros miembros de la clase de los patricios, pura gente con dominio, ¿verdad? Posteriormente, y ya después de un tiempo, se le dio apertura a la ciudadanía en la época de la República. Así que contaba con 100 hombres que el mismo Rómulo seleccionó. Él los seleccionó de los más nobles, ¿sí? Y ellos eran los que fungían como un consejo para el rey. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, Ligia. ¿Sí? Bueno, entonces nos Bien, bien, queda bien. claro, ¿no? Repitiendo la situación, que desde la antigua Roma pues ya existían este tipo de instituciones. Con el transcurso de las clases vamos a ir viendo otro tipo de instituciones que surgieron de Roma, cómo es que se desarrolla la personalidad o cómo era vista, por ejemplo, la personalidad en aquellos tiempos. Igual las instituciones como del matrimonio y el concubinato y cómo las manejaban, ¿verdad? Porque tenían costumbres distintas y formas de sobrellevarlos de igual manera diversas. Bien, en la sociedad de Roma, el padre de familia era la autoridad máxima. Él tomaba las decisiones, a él se le tenía que comentar todo lo referente a la familia. Él tomaba prácticamente el poder, ¿sí? Era la autoridad máxima y contaba con un poder político. Por tanto, era una figura de gran importancia en la antigua Roma. El pater familias, como se le conocía en aquellos tiempos. Asimismo, pues también tenemos a su economía, ¿sí? Su economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. Los habitantes de Roma vivían en el entendido de que la tierra pertenecía al Senado y el hecho de trabajarla era su forma de pagar, ¿sí? Creo que no hay mucha distancia entre lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Ahora bien, la República, que es el periodo que transcurre posterior a la monarquía, pues abarca desde el año 509 al 27 a.C. Esto tras la guerra entre patricios y plebeyos, y ellos fueron expandiendo su poder sobre la Italia, ¿sí? La Italia peninsular. Cuando surge, en ese momento es cuando surge la ley de las 12 tablas, o mejor conocida como ley de la igualdad romana. Su objetivo de esta ley de las 12 tablas, pues era tranquilizar las exigencias de los plebeyos, como todo, ¿no? Para evitar una guerra, que se salieran del poder. Ahora bien, hablando un poco más a fondo de la ley de las 12 tablas,
podemos mencionar que este era un código antiguo y era sagrado, sobre todo en el derecho romano. Porque, sí, adelante, licenciada Angélica. Buenas noches, maestro Antonio. Buenas noches. En la universidad, o sea, voy a pasar el tercer cuatrimestre, pero en el primero llevé Derecho Romano. Sí, Y yo me llamó mucho la atención cómo conocían a las 12 tablas. A mí en la universidad me dijeron, ese es el libro de las 12 tablas, léelo, fíjate cómo está estructurado y cómo fueron las leyes en esos entonces, que eran sí. más, se puede decir que eran leyes más sádicas Ujú. a las de hoy, y cómo ha ido evolucionando, y que las 12 tablas es la raíz del Código Justiniano para que sucesivamente fuera el Código Civil. Cómo ha ido evolucionando al paso del tiempo las 12 tablas. Sí, sí, es correcto, es correcto. ¿Cómo es que ha influenciado, verdad? Sobre todo en el derecho que hoy se maneja hoy en día y con el transcurso del tiempo, de la historia, Yo porque sí, pensaba que el Código Justiniano era la raíz del Código Civil. Es no, las 12, el libro de las 12 tablas. Bueno, son las 12 tablas, la raíz, por ende, por ser la raíz del Código Civil, el Código Civil es la raíz de todas las ramas. así es correcto. De hecho, el derecho justinianeo, pues ese tiempo de Justiniano fue el que dio paso a las 12 tablas, ¿sí? De hecho, hubo un estudio de diferentes libros, ¿no? Que ellos mismos formaron y que eso dio paso poco a poco. Así que esa compilación que ellos iban engendrando fue la que formó las 12 tablas. Y que el derecho romano ha sido madre de varios códigos a nivel mundial. Sí. Ella está leí que en la época de, ¿cómo se llama? Estambul, donde Ujú. eran antes los sultanes, también En se regían Turquía, por el código, también tenían su código civil, pero por ahí de los 1500 más atrás, que ellos también se regían por ese código civil, por el de las sí, 12 tablas, por y el de las así 12 tablas. sucesivamente. De hecho, hubo mucha influencia en gran parte del mundo, desde, no sé, tenemos al norte de África, tenemos a Medio Oriente, Que es ¿sí? parte de Asia, que se rige con y aún así se sigue rigiendo con un código civil. A pesar de ser Sí, países musulmanes, se rigen las leyes también por el código civil. sí, así es, Eso es todo, correcto. profe, gracias. No, adelante. Olga, adelante, Hola, Olga. muy buenas tardes. Olga Margarita Naya. Hola, Gusto estar en sí, esta charla tan amena. Nada más quería comentar yo que debemos de recordar que existen los 4 periodos romanos en el cual se va a dividir la creación o la formación de las leyes. En el claro, primer periodo, que viene siendo de la fundación de Roma a la ley de las 12 tablas, la ley de las 12 tablas fue creada con la finalidad de privilegiar a los patricios, que eran los ciudadanos romanos, y que sí, poco a poco, después con las reformas de Servio Tulio, fueron participando los peregrinos, que eran los que no eran nacidos en Roma, pero que ahí estaban. Y sí, como lo dice la maestra, la ley de las 12 tablas viene siendo la recopilación o compilación del derecho civil que conocemos en la actualidad. Si sí, es nosotros correcto. vemos la ley de las 12 tablas, analicen nada más el índice de cada código de cada estado y verán que tiene mucha similitud o es muy igual a lo que viene siendo la ley de las 12 tablas. Ese era mi comentario. Gracias. Adelante, muchas gracias por el comentario. Sí, de hecho, ahorita vamos a ir paso a paso, hablando de cómo es que se ha ido formando, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, acabamos de tocar el tema de lo que es la monarquía para entender cómo es que surge lo que en su momento fue un imperio, ¿no? Ahorita estamos tocando las 12 tablas como referencia, ¿sí?
porque vamos a seguir hablando acerca de ello, de las 12 tablas, en un momento más, ¿sí? Ahora bien, teníamos que esta ley de las 12 tablas en el derecho romano, pues unió a la monarquía, ¿sí? Unió a la monarquía y a los pontífices en aquellos tiempos, porque eran las personas que por lo general tomaban las decisiones, ¿verdad? Posteriormente, como lo hablábamos, el general Lucio Cornelio Sila, ¿sí? Que dio fin a la era de la República y él mismo dio paso a la era del Imperio. Ahora bien, ya dando paso al Imperio, también nos encontramos con el derecho prejustiniano. Tenemos que el Imperio Romano en el siglo I a.C. aceleró la estructura económica de Roma, que era basada en el esclavismo. Esto duró durante la etapa de la República y que se había iniciado en el siglo III. Posteriormente, en su apogeo, y debido a las fortalezas militares, también políticas, además de sus instituciones y jurídicas romanas, extendió su territorio aproximadamente a más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. De esta manera consolidó su poder y una gran influencia en Roma, así como en Europa, el norte de África, Asia Menor, el Medio Oriente. Y esto fue ante quienes llevó su cultura, también llevó sus instituciones políticas y sobre todo su sofisticado modelo jurídico, que como lo hemos visto hasta el momento, pues ha trascendido a gran escala. Asimismo, en cuanto a la aplicación del derecho prejustiniano en Occidente, y debido a que se vislumbró acerca del derecho consuetudinario, como el derecho consuetudinario pues es en base a estos hábitos, ¿verdad? Estas costumbres. Esto fue por medio de los bárbaros. Ellos tenían un derecho consuetudinario, ¿sí? Y ellos fueron los que dieron cuenta de su eficacia y de la superioridad de aquel derecho romano escrito. Y sobre todo de lo que fue la práctica jurídica del mismo. Ahora bien, el derecho prejustiniano o prejustinianeo es definido como aquel conjunto de normas jurídicas elaboradas en los distintos periodos históricos de Roma. ¿Sí? Esto culminó con su compilación sistemática en el siglo VI de nuestra era. Ahora bien, Justiniano gobernó entre el 527 al 565 el Imperio Romano en Occidente. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok. Ahora, hablemos del derecho justinianeo. Primero que nada, me parece apropiado mencionar que en la jurisprudencia romana, ¿sí? Y desde su origen, ¿verdad? Existe lo que se conoce como una exquisita cautela y un gran dominio de la forma en cómo se elaboraba y sobre todo cómo se manejaba. Esta bien entendida, ¿sale? Pues no esclaviza el pensamiento, sino que lo encamina a sus fines, que era el objetivo tal de la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente del derecho pues, era entendida como la ciencia del saber del derecho. No dista mucho de hoy en día, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a su fase primera del derecho justinianeo, la codificación de normas jurídicas fueron construidas metódicamente a lo largo de casi 13 siglos de historia romana. Esto pues resultó muy relevante durante el periodo que sustituyó a la Edad Antigua y que concluyó con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Y mantuvo su influencia jurídica ya entrada a la Edad Moderna. Esa es su fase primera. En cuanto a su fase segunda, tenemos que el emperador Justiniano hizo recopilar el derecho, es decir, las leyes y los textos,
¿sí? Así como la jurisprudencia. La idea de Justiniano, pues era elaborar un libro de educación. Este libro de educación, pues tenía que servir, ese era el fin, ¿verdad? Tenía que servir para alegar a los jueces en aquella época. De ahí surge. Ahora bien, esto dio motivo a que mandara a depurar todas las contradicciones que existían, ¿sí? Y así también como las palabras obsoletas, las que ya no tuvieran un uso, que ya no sirvieran, ¿sí? Que no aplicaran como tal en lo que él tenía pensado recopilar. Bien, a esto que él realizó, esta compilación y esta modificación, a él le llamó interpolaciones. Por eso tenemos que interpolar, para entender la palabra, es intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o en obras y escritos, ¿verdad? A esta obra se le llamó las Instituciones de Justiniano y fueron publicadas en el año 533, siendo el primer curso de Derecho. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí va tranquilo? Nunca está de más repasar. Claro, claro. De hecho, no sé si ustedes tengan apuntes o requieran algún tipo de PDF, algún libro en específico que les pueda ayudar. Sí, estaría bien, licenciado, porque vamos haciendo ¿Sí? anotaciones, pero sí vamos algo rápido. Ok, bueno, ¿quieren que regresemos a alguna parte para que sigan apuntando? Profe, pero va a compartir las diapositivas. Sí, yo voy a compartir las diapositivas para que puedan checarlas y darle estudio, ¿no? De Pues está todos bien con modos, está bien con las diapositivas y digo, yo tengo digo, de la facultad, yo todavía tengo por ahí mis libros viejitos de derecho romano, digo, finalmente, perfecto. pues es, digo, de alguna vez puedo volver a consultar, ¿verdad? Claro, de hecho ahorita lo que estamos haciendo pues es una breve introducción Si porque solicitas libros actuales, yo tengo algunos, pero en PDF. ¿Los puede Ya, compartir, licenciada, el grupo, por favor? claro, con gusto. Muy amable, gracias. Pero también considero que el maestro también tiene muy buen material que compartir. ¿Verdad, maestro? claro, yo también les puedo pasar material sin ningún problema. Gracias. Gracias, profesor. Claro que sí. Más que nada, esta pequeña breve introducción tiene la finalidad de que pues conozcamos un poco de cómo es que se inició este derecho y la trascendencia que ha tenido, porque más adelante vamos a tocar otros temas que son de vital importancia, sobre todo en la aplicación diaria de hoy en día en lo que es el derecho, ¿sí? Y en la práctica de lo que vamos a hacer. Por tanto, pues esta es una breve introducción, ¿sí? Ya lo siguiente, pues vamos a ir avanzando un poco más en las instituciones del derecho romano y vamos a ir entendiendo más a fondo lo que son incluso conceptos civiles, penales y demás cuestiones. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las compilación de Justiniano. Bien, esta compilación de Justiniano, como ya se habló anteriormente, él mandó a recopilar estos escritos y mandó a depurarlos y demás cuestiones para que sirvieran en su cometido. En cuanto a la compilación de Justiniano, tenemos que hay obras más destacadas y que estas reemplazaron la compilación de Justiniano, ¿vale? Entre ellas se encuentra la Ecóloga. La Ecóloga contenía algunos textos de Justiniano. Estos eran de su colección y de otras disposiciones decretadas entre el 720 y el 741 a.C. Eso es lo que comprendía la Ecóloga. También nos encontramos con el Proquirón. El Proquirón se realizó un siglo después por el emperador Basilio. Este era un código legal al cual se le hizo un reconocimiento que se llamó la Epanagoge, pero nunca llegó a su proclamación.
solamente se quedó así en una compilación. Posteriormente, nos podemos encontrar con las basilicias. Esta es una codificación bizantina y es de las más relevantes porque en ella se recolecta, ¿sí? Y se recolecta de una manera técnica las disposiciones divididas y que se dividieron en muchas partes de lo que se llamó el Corpus Iuris Justinianeo. Y la otra más importante es la llamada el Promptuarium o Exabiblos. Esta pues tuvo su aparición en el siglo XIV y fue un sumario en el cual estaba compuesto por un jurista privado, ¿sí? Y esta obra se elaboró y estuvo durante el poder de Turquía en Grecia. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a lo que es el derecho romano en Occidente. El derecho romano en Occidente, pues nos deja lo que son las leyes de las 12 tablas, justo de lo que estábamos hablando, ¿ah? Lo que era la recopilación como tal. Por tanto, tenemos que la ley de las 12 tablas, o mejor conocida como ley de la igualdad romana, fue un instrumento. Y este instrumento era un instrumento jurídico y simbolizaba lo que era la sistematización y el grado de sofisticación que existía en aquel siglo V antes de Cristo. También nos marca un antes y un después de lo que fue la construcción del derecho romano. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación en el momento? No, ¿verdad? Bueno, Olga. Adelante, Olga. Hola, no, está excelente la explicación, maestro. Vamos muy, muy bien. Y sí, como usted dice, van sustituyéndose leyes por nuevas leyes o recopilaciones que hacen a partir de antes de Justiniano y después de Justiniano. Y estas leyes obviamente van incluyendo ya la participación de todas las personas que se encuentran en dicho territorio. Es correcto. Muchas gracias. Bien, pues, como estamos hablando, la ley de las 12 tablas, que era su nombre, podemos encontrarnos entonces con que lo que la ley primera, segunda y tercera contenían era lo correspondiente al derecho procesal privado. Asimismo, la ley cuarta y quinta, lo posterior al derecho familiar y sucesiones. La ley sexta y séptima, el derecho penal público y privado. La ley octava y novena, el derecho penal. La ley décima, lo que era el derecho sacro. Y la ley onceava y doceava, lo que se conoce como el tabulae iniciae, o las tablas de las injusticias. ¿Verdad? Estas, ¿por qué se llamaban tablas de las injusticias? Bueno, porque castigaban el concubinato o el matrimonio, ¿sí? Esto, obviamente no cualquier matrimonio, el matrimonio que se suscitaba entre patricios y plebeyos. En aquel entonces, pues no era bien visto, ¿ah? Incluso hoy en la sociedad también ocurre ese distanciamiento entre las clases sociales. Adelante, ¿quién levantó primero la mano? Angélica, ¿verdad? Adelante, Angélica. Sí, profe, tengo entendido que también en lo que usted está aportando, también era si robabas, te corto las manos. Si nacía un hijo defectuoso, los padres, o sea, porque se regía más al patriarcado, los padres podían asesinarlos como tal. Por eso por eso considero que fue muy cruel el libro de las 12 tablas. Sí, de hecho lo fue, porque era prácticamente aplicable la venganza privada. Entonces, como mencionas, ¿no? Como mencionas,
cualquier acción que cometía algún ciudadano y afectara a otro, pues tenía que ser pagado prácticamente. ¿Ah? Pero debemos de recordar, profesor, que en ese tiempo el paterfamilia tenía el poder de la vida y la muerte sobre su gen, o sea, sobre su familia. Sí, Y a lo mejor es para correcto. nosotros son leyes muy sádicas, como bien lo dice la maestra, pero era lo que funcionaba en ese contexto social, porque fue en el primer periodo. A partir del segundo periodo, cuando se transforman las leyes y empiezan las recopilaciones y la creación de leyes antes y después de Justiniano, vamos viendo cómo se modifica, inclusive a la mujer se le consideraba como una cosa y que era parte de la propiedad del hombre. Y después ya fue adquiriendo derechos en la cual ya podía heredar y tener ciertos derechos en caso de que se divorciara. Justiniano ya permitió que se quedara con su patrimonio, porque ahí surgieron lo que son las donaciones entre cónyuges. La dote que hacía la familia para la mujer cuando se casaba, voluntariamente a fuerzas, se la donaba al marido para que se incrementara su patrimonio. Así es correcto. Exacto, y eso es como, híjole, han pasado muchos siglos para que esto pudiera evolucionar, maestro. Y yo En creo verdad, que sí ha habido, en Medio Oriente, en donde se aplican las leyes, como el Código Civil, robabas, eran azotes. El adulterio era muerte por ¿cómo? Empedredamiento Lapidación también. o la lapidación lapidación también también, aplicaba. que todavía se sigue, que en la actualidad Sí, aún en se sigue algunos llevando a países. cabo. Ahí son los usos y costumbres de cada región. Y eso es lo que Sí, se quiere erradicar precisamente con el derecho y las reformas y las creaciones de las nuevas instituciones del derecho que nos rigen. claro. Sí, es Gracias, totalmente profe. correcto. No, pues gracias a ustedes por la aportación. Bueno, hablamos de la tabla de las injusticias, ¿verdad? Entonces quedamos que en ellas se castigaba lo que era el concubinato y el matrimonio que ocurría entre plebeyos y patricios, ¿verdad? Esto fue por ese motivo que se llamó el tabulae iniqua, ¿sale? Que era las tablas de las injusticias, porque prácticamente sí era injusto. Ya sé, ya sé. También en este contexto, pues me parece apropiado el entender el derecho romano, cómo surge nuestra legislación, cómo es que aplica nuestra legislación. Tenemos que es muy amplia la influencia y la presencia, ¿verdad?, de la normatividad de lo que era en aquel entonces el derecho romano y cómo aplica en la normatividad incluso mexicana, que es la que nos interesa. También hubo prácticas, ¿no? O sea, se influenció en todas partes, prácticamente también en toda Europa y en América Latina. Esto incluso en el ámbito del derecho público y el derecho privado. Adelante, Angélica. Hace como 2 meses acudí a una plática de la Suprema Corte Virtual de las que da. Sí. Al sur del país aún se siguen violando los derechos contra las mujeres, los niños. En esa plática me hizo reflexionar mucho porque hay padres que tienen hijos con discapacidades diferentes y siguen pensando que si ellos procrean bebés van a salir de la misma manera y los castran. Entonces, híjole, es un tema sumamente delicado. Yo sí me quedé en shock porque dices, en pleno siglo XXI sigue habiendo ese tipo de pensamiento y que todavía en el país se siga rigiendo el patriarcado y más al sur del país, que venimos hablando de los estados Tabasco, Quintana Roo, Mérida,
Chiapas. Entonces, eso entra todo en lo que usted dice, en el último parrafito que tiene ahí, que no alcanzo a ver muy bien. La ¿Cómo? tabla de las Sí, injusticias. exacto. Ahí entra en la tabla de las injusticias, porque bueno, si yo tengo, bueno, un imaginemos que ya se me queda la palabra del profe Rosas. Yo tengo un bebé con síndrome de Down, pero pues ellos crecen, ellos entienden. Y si ellos quieren, y si mi hijo o mi hija quiere casarse, pues tienen la plena libertad de hacerlo. Claro. Claro, que esté consciente y encaminarla a lo que ella quiera o él quiera, ¿no? De todas maneras. Pero pues castrarlos, no. No, Perdón, pues profe, son pero prácticas. esto creo que sí viene relacionado mucho a su materia, porque todavía en pleno siglo XXI siguen habiendo este tipo de injusticias. Sí, como mencionas, son prácticas bárbaras que pues a veces uno no le cabe, ¿verdad?, en la cabeza el entendimiento de por qué siguen ocurriendo y sobre todo por qué se sigue permitiendo, ¿verdad? Aún a Exacto. pesar de que, como ya lo hablamos, ha habido una trascendencia muy grande acerca de lo que son las leyes y las normas, y ellos siguen manteniendo Es lo el que es nada más. su derecho consuetudinario, ¿no? O sea, las costumbres, los hábitos, y ellos generan esa convicción de que realmente es correcta la aplicación del mismo. Sí Nada más es para algo, que vea qué mentalidad aún tiene el hombre o las mujeres, porque es participación de ambos, madre y padre, ¿no? sí, sobre todo la Entonces, aceptación que le dan, ¿no? exacto. Como, sí, a veces es muy complicado, a veces entenderlo, pero al menos sabemos cómo surge, de dónde viene y cómo es que lo aplican, ¿verdad? ¿Por qué lo aplican? Exacto, profe. Gracias. No, gracias a ti. Olga, te escuchamos, Olga. Perdón, maestro, es que se me desactiva el micrófono y luego para poderlo activar. Pero sí, No, es correcto como usted lo menciona y también como lo menciona la maestra, estas son principios o antecedentes que nos permiten comprender más por qué están las leyes de esta manera. Efectivamente, como dice la maestra, muchas veces los castraban porque creían que iban a seguir naciendo los bebés de esa manera, pero pues ese es el desconocimiento, pero ahora ya con todas las reformas que han existido y obviamente con los principios de los derechos humanos, ya, sí han cambiado y han evolucionado las leyes, no al modo que como quisiéramos para que tuviéramos una sociedad utópica, pero pues creo que las leyes que nos están rigiendo en la actualidad ya van encaminadas a proteger más los derechos, pero también las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y todo va a emanar de los principios del derecho romano, porque como usted Sí, ya bien lo mencionó al principio, profesor, es el derecho romano no nada más ha influido en los países latinoamericanos, también podemos ver en España, es uno de los países que más arraigo tiene leyes romanas. Y obviamente por toda la conquista y la expansión territorial que tuvo y la dominación que tuvieron los romanos. es correcto. Fue un gran imperio, ¿no? Entonces sí tuvo una gran influencia en gran parte del mundo. Pero Pues también ya cabe otra discusión. señalar que Roma conquistó España. Y se están dejando. Sí, sí. Por eso Yo también por también eso, fue así conocido. como que Aún así. adoptó el código, sus Roma, leyes de licencia Roma, de demolición. porque fue por Digo, conquistada no por sé Roma. si ya No, pasó. sí, definitivamente, por eso lo mencionaba yo desde un principio. Roma conquistó España y no nada más España, fueron diferentes países europeos en los que se extendió, fue la extensión territorial del poder de los romanos. No debemos de olvidar que los romanos tenían un ejército muy disciplinado y esto fue lo que les permitió también ser astutos y audaces para poder conquistar territorios. Y lo Claro, podemos ver en la recopilación que hizo este Justiniano en las novelas, digestos, códigos, en donde se ven cómo están las leyes. Inclusive por eso se llega a crear lo que viene siendo los senados consultos, donde después participan los de la milicia, que eran los del ejército, y que tiene mucho poder
el ejército, posteriormente en el segundo periodo, y van creando sus leyes, y de ahí va a surgir la legislación militar, que es la que también en la actualidad sigue rigiendo a los militares, y después cuando hay la separación, el derecho canónico, y así sucesivamente. Sí, es correcto. Ay, profe, ¿estamos muy adelantadas? No, de hecho, está muy bien porque... Estamos bien, maestro, estamos bien, usted no se preocupe. No, es correcto. De hecho, es bueno porque el hecho de que ustedes también recopilen su propia información, pues les da una visión más amplia de lo que más adelante pues, vamos a ver, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, ahorita como lo comentan, pues el uso, la lectura de lo que son este tipo de literatura, pues prácticamente te da una apertura a una visión más amplia de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? No nos quedamos únicamente con lo que se comenta o con lo que se visualiza, sino que ponemos en práctica nuestro conocimiento y en la plática, en las pláticas como ahorita estamos ocurriendo, ¿sí? Es cuando hacemos ese ejercicio, ¿no? En el que nos recuerda el por qué y muchas veces incluso hasta nos abre la participación al mismo, ¿no? Es correcto, maestro, porque yo pienso que la retroalimentación es muy importante porque nos permite conocer los diferentes puntos de vista y compartir lo poco o lo mucho que cada uno de nosotros puede aportar. Claro, y siempre es bueno porque incluso ahorita en la plática de lo que ha surgido, pues comentamos el hecho de que las leyes han cambiado, ¿no? E incluso existen derechos humanos y garantías y todo lo que existe hoy en día, ¿sí? Pero vemos que no ha sido suficiente. No. No ha sido suficiente, incluso hasta la aplicación, digamos, de nuestro derecho penal, ¿sí? Sigue siendo aún muy fuerte, ¿no? O sea, siento que aún no se ha entendido la finalidad del mismo. Seguimos creyendo que con aumentar penas vamos a lograr un cambio, ¿verdad? No, y se supone que las penas también es un ejemplo para que la sociedad no recaiga en la comisión o en la acción de algo que vaya en contra del bien común que el Estado quiere lograr. Y aunque pongan penas muy largas, mientras si no hay prevención para las mismas, o sea, para que no haya la comisión del delito. Esa es la evolución que nosotros hemos entendido, y obviamente en cada estado se van implementando de acuerdo a las necesidades de cada estado. Eso es correcto. Pero también si nos damos cuenta, también creo que lo que nos hace falta es la prevención, ¿verdad? Trabajar en materia de prevención, porque pues de nada nos sirve seguir poniendo penalidades y si haces esto va a pasar esto, porque nos hemos dado cuenta que realmente no funciona, ¿verdad? No funciona porque hay muchas reincidencias. Hay muchas reincidencias. Sales, entonces, vuelves a cometer el mismo delito, vas adentro. Y sucesivamente. Hay gente que ya les gusta hacer carne ay, ya se me olvidó la palabra. ¿Cañón? Exacto. Entonces, reinciden, salen, que se portan bien un rato y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, sí. Yo creo que también debería de las leyes compaginar un poco con la psicología, y en los centros de readaptación o cerezos o reclusorios deberían de haber una reinserción, una real reinserción. Exacto. Readaptación, sí, la cual no hay. Exacto, no existe, la cual no hay. México, por desgracia, hay mucha reincidencia en los reclusorios, profesor. Sí, es verdad. De hecho, no se aplica. Solo el oriente está sobrepoblado. Todas, todas las cárceles están iguales. No se aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal en ningún aspecto. O sea, parece ser que desconocen acerca de su normatividad, o si la conocen. Saldívar respecto a la vinculación a proceso. ¿Acerca de? Dice que las cárceles están llenas, que fue a Santa Marta, Catitla, y le dio tristeza ver las madres, las familias
de todos los presos, y casi la mayoría son gente pobre, Sí, que, es correcto. que les, ¿cómo se llama? Que les fabrican delitos, que no tienen cómo pagar, pues sí, un licenciado, y pues se quedan ahí 10, 12, 15 y todo. Pues sí, pero pues no es suficiente, obvio. No hay. Claro. Yo nunca he entendido. ¿Y quién le paga a los de oficio? El La gobierno. Defensoría Pública no ha sido suficiente. Vamos a escuchar a Carlos Roberto. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos bien. Sí, Estoy escuchando a las licenciadas, a las maestras y demás, y sí comparto en cierta forma lo que mencionan, de que las cárceles están llenas, ¿no? Y a veces es por gente pobre. Pero también me ha tocado, desgraciadamente, en base a la experiencia, que los mismos rateros, la misma gente que sí delinque, pues desgraciadamente se dedican a delinquir y no a guardar un peso en la bolsa, ¿no? Y que desgraciadamente cuando los agarran, pues bueno, no tienen el acceso a una defensa con calidad, porque pues ya todos se lo comieron, se lo gastaron, se lo tomaron, se lo fumaron, etc., ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que es culpable y que desgraciadamente, como les llega el dinero fácil, pues fácil se lo acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana salen, delinquen y vuelven a tener dinero. Entonces, no nada más es eso. También estaba escuchando en cuanto a nuestro derecho, la aplicación. Nuestro derecho es muy bonito y es muy correcto. Inclusive el derecho mexicano llegó a mencionarse que era de los mejores que había a nivel Latinoamérica. Desgraciadamente, la aplicación del mismo es donde estamos fallando. En los encargados de la impartición de justicia, en las personas que están, como dicen ustedes, ¿no? Como se habló, de la fabricación de delitos y cuestión del estilo, pues bueno, desgraciadamente una persona en materia penal deja de tener un nombre y empieza a ser un número, empieza a convertirse en una estadística. Y esas estadísticas, bueno, son las que presume nuestro presidente en las mañanas, en el mañanero, ya bajaron los índices porque ya detuvieron a no sé cuántas personas. Entonces, creo que sí sería el reformar, pero a nivel institucional, no cuestión de leyes. También quisiera comentar una situación. Si bien es cierto, estuve leyendo en algún momento, nuestro derecho no desprende de un derecho romano como tal. Nuestro derecho desprende de un derecho francés, inclusive la codificación que nosotros tenemos actualmente desprende de una codificación francesa, no romana como tal. Pero el Sería derecho todo por francés, mí. pero el derecho francés también tuvo influencia romana. Sí, de hecho, Sí. el derecho romano permeó en todos lados. Su práctica, su jurídica, todo, así que pasó a traer a todos, que obviamente lo fueron modificando, lo han ido, ¿no?, puliendo conforme a sus prácticas, pero prácticamente sí hay influencia del mismo. ¿Dónde está? Ahora, en cuanto a tu comentario que mencionas, bueno, yo siento que es una realidad entre todo, ¿no? Porque como dices tú, bueno, sí, el delincuente comete el delito y como sabe que el día siguiente va a poder volver a tener, se lo gasta, ¿no? Lo pierde. Pero creo que no debemos de perder de vista el hecho de que toda persona pues, tiene derecho a una defensa adecuada. Este suéter ya te lo pones, ¿eh? Sin importar pues, lo que haya hecho, ¿no? Obviamente lo que buscamos es de que no exista más reincidencia. Entonces, ahí es de lo que estamos hablando, que está fallando, lo que es la prevención. No tenemos materia de prevención. Ni las dejé en ningún otro lado. Como no tenemos materia de prevención, Pero es que las personas siguen recayendo en las mismas conductas, aún a pesar de que las penas puedan ser muy severas. Y tú Es correcto, es correcto. Inclusive, digo, yo muy pocas veces he visto, o realmente nunca he visto, que alguna defensa pelee o debata un robo de famélico, ¿no?
No, pero ¿cómo le llaman? Que es el de necesidad. Y hay gente que literal, por un gancito, por X situación que a veces es irrisoria, me tocó ver en el Ministerio Público que una señora por 2 charolas de carne, porque no tenía que darles de comer a sus hijos, pues la mandaron a reclusorio, ¿no? Como un escarmiento. Dices, caray, o sea, esta gente lo que necesita es comer, no necesita escarmientos. Hay gente que sí necesita escarmientos y que desgraciadamente nunca lo tiene, como usted bien dice, ¿no? Sí, es correcto como lo mencionas, ¿no? Y bueno, todo viene desde nuestras instituciones. Nuestros ministerios públicos pues no están bien capacitados como para poder tomar una interpretación que mayor favorezca a la persona, y por tanto ellos lo que hacen es aplicar un derecho punitivo, ¿no? El castigo. A ellos no les interesa, a pesar de que nuestro código pueda plantear, no sé, formas de solucionarlo de una manera alterna o de buscar una solución al conflicto, pues el Ministerio Público siempre va a buscar, ¿no? Lo que son las estadísticas, el poder sacar su trabajo. Perdón, ahora bien, si checamos inclusive nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en la actualidad, lo que es el procedimiento abreviado en su numeral 202 parte infine, menciona que es una facultad del Ministerio Público y que a su vez va a pedir autorización al fiscal general para la penalidad del delito, no para pedir Sí, autorización si se aplica o no se aplica, ¿no? Circunstancia que se contrapone totalmente con lo mencionado en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima, en el cual menciona que si el imputado, una vez haciéndole la formulación de imputación y ese tipo de situaciones, que él reconoce y que él accede a que sea resuelta su situación jurídica de inmediato, puede acceder a un procedimiento abreviado, circunstancia que hoy en día, digo, con el debido respeto que me merece toda la audiencia, ¿no? Hay ministerios públicos que se la pasan lucrando con este tipo de asuntos y que porque no se les llega al precio, desgraciadamente no autorizan un beneficio que es a final de cuentas del imputado y que él sería la última o la única persona responsable de tomar una decisión de esa magnitud. Esto en virtud de que él va a ser el único afectado, no hay más, ¿no? Bueno, es mi pensar, no sé. pues bueno, ahí sería verlo desde el punto de vista de que el juicio abreviado pues, sería un derecho, ¿no? Del imputado. La visión que tiene nuestro sistema jurídico es que no es un derecho del imputado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que busca el abreviado pues es llegar a la solución, ¿no? Anticipada del procedimiento y que la víctima pues, obtenga esta reparación del daño, ¿no? Que es lo único que se puede oponer. Es correcto. Pero creo que ya me salí del contexto. Disculpen. Volvamos a las 12 tablas. No, pues de hecho ya nada más para acabar, ¿verdad? Por el tiempo, pues vamos a mencionar que en el derecho canónico, incluso también el derecho internacional, también se siguen invocando los principios del derecho romano, ¿sí? Ahí vemos más influencia acerca del mismo. Por tanto, pues de esta manera nosotros podemos visualizar de una forma más concisa lo que es la evolución y la permanencia del derecho romano y que ha ido en el tiempo y el espacio. También podemos encontrar que pues el derecho romano demostró un gran vigor, ¿verdad? Y la aplicación del esquema jurídico. Ya para culminar con este comentario, pues en lo que respecta al derecho romano y lo que tiene que ver con la legislación mexicana, pues creo que está claro que su ascendencia aún prevalece en nuestros días. Como ya lo hemos platicado, sigue ejerciendo una gran influencia, como se puede observar en el derecho procesal, en el derecho familiar, en las sucesiones y en el derecho penal. Esto sería todo hasta el momento. Profe, ¿qué día va a dar la clase de Derecho Romano? Nada más fue esta la introducción.
esta es la introducción a lo que viene, ¿no? Para que empecemos a ver las instituciones del derecho romano. Todos los jueves. Ah, ok. Gracias. Sí, claro que sí. Yo les estoy mandando de todo modo la diapositiva al grupo. Por si les sirve y la quieren recopilar, pues adelante. ¿Sí? Muchas Licenciado, gracias, licenciado. a mí me compartieron el link, un compañero. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Me podría agregar? Sí, mira, hay que hablar con el licenciado Alfredo. Ahorita le comentamos Ok. al licenciado Alfredo Sí, para que sí, te muy incluyamos, bien. ¿vale? Muy bien. Gracias. Olga, ¿querías mencionar algo? Sí, a mí también me hicieron estoy en un grupo de WhatsApp del cual me hicieron la invitación y así pude acceder, pero a mí sí me gustaría seguir escuchando estas interesantes pláticas. Perfecto, sí, claro que sí, también te incluimos, Olga. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Excelente clase, profe. Eso es lo único que puedo argumentar. Me hizo recordar mi primer cuatrimestre. Aquellos tiempos, ¿verdad? Siempre es bueno hacer un No, repaso. empecé la carrera este año, o sea, fue a principios de año que llevé ¿Ah, Derecho sí? Romano. Entonces está Sí, haciendo prácticamente un recordatorio. sí, eso y eso me sirve mucho. Pero ya Sí, traía yo simplemente. nociones porque con el licenciado Alfredo ya voy a hacer como un año, hicimos un año en clases privadas Sí. y con él he aprendido bastante. Entonces, Ah, pues sí. mira. Entonces ha servido ahora sí que como un repaso. Sí, porque no se me está haciendo complicada la carrera, por eso. Eso es bueno. Sí, así que cualquier duda que puedan sacar, ¿no? Y podamos sacar, compartir, adelante, sin ningún problema. Adelante, Olga. No puedo. Ah, ya. A mí la verdad sí me gusta muchísimo el derecho romano. Yo lo he estudiado en diversas ocasiones. Soy docente de esta materia y la verdad todos los días aprende algo y todos los días se recuerda algo y sí estoy convencida de que no es una materia en particular de la carrera que con aprenderla ya se sepa lo demás, pero sí es un todo que conforma todas las materias y que nos permiten ir entrelazando los conocimientos. Y la verdad a mí sí me gusta mucho. Es que es la base Perfecto. fundamental, maestra Olga. Definitivamente, es que de aquí vamos viendo cómo se van desprendiendo y creando ramas y cómo se van creando derechos y por qué se crean los derechos. Hay un libro muy bueno, en lo particular a mí me gusta mucho, que es el de Eugenio Petit, Tratado Elemental de Derecho Romano. Mucha gente no le gusta porque lo considera tedioso, pero yo creo que es uno de los autores que nos lleva de la mano porque es la transformación y por qué se van creando leyes. Hay otros libros muy prácticos que nos dan los conceptos nada más fundamentales, pero no nos explican el por qué o cómo surge esa ley. Pues a mí sí me gustaría seguir participando. Pues, no sea Claro que malita, sí. compártanos esos libros, porque ese que usted menciona yo no lo tengo. Miren, les voy a poner, no sé si están en el grupo de WhatsApp bueno, les voy a dar mi correo electrónico para que con gusto, yo tengo muchísimo material de derecho romano y con gusto lo comparto. Mi correo es aglomafaldita, A-G-L-O mafaldita, Ah, perdón, ¿qué? A-G-L-O mafaldita, @hotmail.com. Con gusto escríbanme y con gusto comparto muchos libros y mucho material y muchas antologías, bueno, no muchas, pero sí varias antologías que su servidora ha elaborado y con gusto sí lo compartiría. Muchas gracias. Gracias, De profesor. nada, a la orden. Excelente clase. Amé su clase. Gracias a ustedes.
No sé Muchas si... gracias por sus aportaciones de todos. No, pues muchas gracias a Ya, ustedes. También era para que participaras. Tú vas junto conmigo de la mano desde que iniciamos. Sí, lo que pasa es que nada más estaba escuchando la clase porque estaba ocupada. Ah, está bien. Pero estuvo muy buena tu aportación y de la maestra Olga. Muy, muy buenas. Y del maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigan pasando una buena noche. Gracias por todo, Buenas profe. noches, licenciado. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias, luego, profe, licenciado. a ver si nos podemos Excelente contactar. clase. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Gracias. noches, excelente clase. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, profe, hasta a ver si luego. nos podemos contactar. Gusto en conocerlo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que descanse. Hasta luego a todos. Hasta luego. Por favor, anéxenme en el chat.